Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio más allá de la codependencia. Mi nombre es Ana Ugalde y soy familiar de enfermos alcohólicos. El día de hoy vino la inspiración a visitarme y les voy a compartir un poco sobre mi historia de vida al haber crecido en un hogar disfuncional. Y no era el episodio que tenía programado para esta semana, pero bueno, voy a abrir la puerta a la corazonada que vino y pues aquí estoy. Esto que les voy a compartir son diferentes tomas de conciencia, este entendimiento de mi propia vida eh, a partir de años de autoconocimiento, de un viaje que emprendí hace más o menos 5 años. Y bueno, sí es importante para mí compartir que no es como que todo el tiempo tuve esta conciencia de mí misma, de mis emociones, para nada, ¿no? Todo esto que les voy a compartir pues es resultado de, de años de introspección, de tomar talleres, de buscar de estar en este camino, ¿no? Que me imagino que muchas personas que me escuchan eh, están en este camino de conocerse. Y pues bueno, voy a comenzar. Voy a tomar una respiración profunda. Y los invito a que también tomen una respiración profunda en donde se encuentren, en, en el espacio en donde estén. Bueno, pues voy a comenzar. Desde que era pequeña siempre viví en caos. Mi papá era ese alcohólico que tomaba los fines de semana y llegaba borracho. Eh, Sus conductas eran pues violentas. Siempre recuerdo a un papá como muy agresivo, al que le tenía miedo, un papá en el que no confiaba, un papá ausente. Y estar con mi mamá era en mis primeros años como la figura a la que me aferré, obviamente, como de como de mucho amor, como de mucho afecto, como de a mi mamá siempre la vi como que la amaba mucho, pero también tenía esa sensación de que ella no era capaz de cuidar de mí. ¿Y por qué? Pues porque tomaba decisiones, en este caso que era pues estar con mi papá, y que yo vivía como la veía como frágil, como débil, como una víctima, ¿verdad? Y desde muy pequeña interioricé el hecho de que necesitaba como rescatarla o necesitaba cuidarla o necesitaba como ayudarla mucho porque ella ya sufría demasiado con mi papá alcohólico, ¿no? Entonces, siempre los mensajes que recibí desde niña fueron em, como muy enfocados a, y esos mensajes que no fueron como explícitos, que no fueron de manera verbal, pero que yo como asumí o interpreté respecto a la realidad que vivía con mi papá y con mi mamá. Era como que los dos adultos que me estaban cuidando no sabían qué pedo, pero pues yo tenía que tratar este fue mi rol como hija. Entiendo que, y ya lo iremos conversando, sobre que en los hogares disfuncionales, pues o afectados por el alcoholismo, hay ciertos roles que van tomando los hijos, ¿no? Mi rol siempre fue el de ser una niña muy madura, entre comillas, ser una niña que le gustaba conversar con adultos. Hoy entiendo que buscaba
con la vecina, con la viejita, ¿no? Em, yo buscaba como a personas o adultos que me dieran como calma, algo que yo no vivía como con mis papás. Em, Me vivía así en mucho caos. No quiero como solo nombrar este como lo negativo, pero sí voy a empezar como por ahí, ¿verdad? Porque claro que a lo largo de mi historia he encontrado como cosas muy hermosas también y muy bonitas, pero cuando estamos en este camino y apenas vamos como reconociendo como de dónde venimos, ahí tiene que salir primero como que, pues, lo oscuro, ¿verdad? Para poder encontrar luego también espacios luminosos. Entonces, bueno, continúo. Siempre fui esa niña súper madura, que era súper inteligente, que como que pensaba siempre cómo ayudar, siempre pensaba cómo ayudar, cómo apoyar a mi mamá, siempre crecí con la necesidad de protegerla, porque viví mucha violencia física. Por parte de ella vivió mucha violencia física por parte de mi papá, que obviamente también es una violencia que a mí me lastimó emocionalmente. Siempre era un ir y venir, como una inestabilidad muy fuerte. Crecí siempre como con mucho miedo de ahora qué va a pasar, o sea, ahora qué va a hacer mi papá, ¿no? Ahora si va a llegar borracho, no va a llegar borracho. Mm, ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a salir corriendo y vamos a ir a buscar ayuda? ¿O hoy solo va a llegar y se va a dormir? Tengo recuerdos así como de no, cuando llegaba y se dormía, como no hagan ruido, no haga nada de ruido para que no se vaya a despertar y no haga un desmadre, ¿verdad? Entonces era como todos cállense. Tengo dos hermanos que nos ganamos solo con, yo soy la mayor y les gano solo con un año. Bueno, estamos así como escaloncitos seguiditos. Y no hagan ruido para que no se despierte, ¿no? Y para que esté tranquilo. O sea, era como para que no explote o para que no suceda algo malo, nosotros tener que hacer como marometas y para que no suceda eso, ¿no? Desde ahí yo hoy veo que se empieza a gestar mi codependencia, ¿no? Como en el tratar de, como en empezar a sentirme como responsable de lo que otros hacen. O sea, que luego eso se traduce en mucha culpa. Pero bueno, así lo recuerdo. Mm, Recuerdo como muchas conversaciones en las que insistía con mi mamá sobre, por favor, sepárate, por favor, ya no hay que vivir con mi papá, ¿no? Porque era como mucha crisis respecto a si va a destruir la casa, si va a tirar cosas, si va a aventar los muebles o si te va a golpear, ¿no? Y esa angustia y esa incertidumbre, em, pues que me lastimó mucho, ¿no? En mis primeros años de vida. Mi mamá fue una mujer que obviamente hoy lo puedo ver así, pues todo el tiempo era estar esperando que él cambiara en base a amenazas, ¿no? Mi mamá hoy fecha no reconoce que el alcoholismo es una enfermedad y que es una enfermedad que lastima mucho a todas las personas que están alrededor y que necesitamos emprender en un camino personal para cuidar de nosotras mismas cuando vivimos con, con estas personas, ¿verdad? Hoy fecha ella como, siempre aparte del alcoholismo es como, mm, se piensa que es como, que son personas como tontas, mañosas, que son flojos o este, que es como un vicio, ¿no? Entonces se piensa hoy eso, ¿verdad? Igual lo iremos compartiendo más a menudo sobre muchos mitos que hay sobre el alcoholismo. Entonces, siempre, ¿no? Como a base de
irnos con mi abuela y decir como, a ver si ahora sí, así, a ver si ahora sí que ya nos fuimos, cambias, ¿no? O sea, para nada, para nada, para nada. En una neurosis en la que hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Así me viví mucho tiempo. Mi mamá sentía que, pues ahora entiendo y como soy compasiva en que ella como tenía la necesidad de sacar su rabia y su enojo con mi papá. Y crecí y ella me contaba como muchas cosas sobre mi papá, sobre es que él hizo esto, es que él es esto, es que cuando naciste él estaba borracho, ¿no? Em, y todo el tiempo ella, en esa falta de límites, ¿no? De no entender que yo no necesitaba como toda esa información, ella me la fue compartiendo. Para mí ya era evidente como ese resentimiento que se fue gestando contra mi papá por todas las cosas que vivíamos, ¿no? Y que sucedían. Y luego aparte, ¿no? Mi mamá como me contaba todo esto. Y recuerdo que cuando, que desde pequeña, o sea, primero de primaria, segundo de primaria, yo era como en mi corazón, así en mi mente pensaba como de, o sea, la solución es que este señor se muera. O sea, se va a morir y entonces ya nosotras y nosotros ya no vamos a pasar todo esto, ¿no? Incluso me costaba mucho trabajo decirle a mis amigos que tenía papá, ¿no? Era como muy penoso, como a veces decía, no, no tengo, ¿no? Mucha vergüenza que tenía dentro de mí. Entonces, pues así lo recuerdo desde pequeña. Al haber experimentado mucha violencia física em, y violencia psicológica, por supuesto, muchos tipos de violencia, yo al haber vivido todo, pues sí, no como estas violencias, yo tomé una postura interna y ahora lo veo así como de querer no dar más pedos, no sé si ya había pedos y los adultos hacían un desastre, pues yo como no dar problemas y tratar de ayudar, ¿verdad? Ayudar, de, de, de rescatar, cuidar, proteger, salvaguardar a mi mamá. Porque claro que crecí viendo que ella no sabía hacerlo. No podía, no sabía cómo. Y ahí se empieza a gestar mi codependencia. Ahí se empieza a gestar mi necesidad imperiosa de proteger a otras personas que no soy yo. Y esta como sensibilidad a, al dolor de otras personas por haber vivido expuesta pues a mucho trauma. Hoy lo miro así. Y bueno, también el contexto y todo lo que hay alrededor que también sobre las mujeres como perpetúa esta conducta, ¿no? Que hablábamos el episodio pasado. A los A los 7 años, más o menos, nos dejamos de vivir en donde vivíamos y nos vamos a vivir en la casa de mis abuelos. Y mi abuelo, hoy lo veo, o sea, ya después de como conocer mi árbol genealógico, que él también era alcohólico, pero fue de esos alcohólicos como que pistió a morir, pero también era ludópata, él apostaba. Y en una de esas pedas de apuesta perdió mucho dinero en Estados Unidos y pues se regresó y a México y como pues dejó como las apuestas, entre comillas, más bien las apuestas que hacía como, me imagino en grande,
porque después, en muchos años, fue apostador, pero tenía gallos, entonces como los peleaba. Ay, no me da mucha risa lo de los gallos porque pues fue divertido, ¿no? Porque a veces les dábamos de comer y bueno, ahorita voy para allá. Entonces, mi abuelo como era pues ahora lo que le llaman y se entiende como que tenía como borrachera seca todo el tiempo. La borrachera seca es como este síndrome que incluso se ha escrito, hay un libro que se llama El síndrome de la borrachera seca, que describe, ¿no?, como a estos hombres o mujeres, personas que no beben, pero que tienen como conductas también muy neuróticas por este, o sea, casi es como si fuera la misma personalidad cuando están alcoholizadas, pero ya no están alcoholizadas, ¿no? Ya lo iremos hablando más adelante también. Y así lo veía, ¿no? Como a mi abuelo, entonces también él con esta parte, ¿verdad? Y mi abuela, una mujer, pues también de rancho eran los dos, como muy sumisa, como que él le ganaba como con 25 años. Entonces, pues nada, él, una mujer sumisa, como, y él, un hombre muy neurótico, muy iracundo, muy violento, muy controlador. Y bueno, nos fuimos a vivir con ellos, con mis abuelos, cuando tenía como 7 años más o menos. Y comenzamos a vivir con ellos. Mis papás, obviamente, siempre vivieron en un círculo de violencia, como de regresar, volver, y ahora sí ya no voy a tomar, y ahora sí ya voy a, ¿no? Todo esto. En todos estos años, en todos estos años, supongo, pues que mi mamá nunca supo, no tuvo a su alcance como, como información sobre esta es una enfermedad que afecta a todos y a todas y necesitas tener herramientas psicoemocionales y necesitas aprender a empezar como un proceso de fondo, de forma y fondo, para cuidar de ti, ¿verdad? O sea, mi mamá no tuvo a su alcance eso. Información a la que yo sí tuve alcance y hoy agradezco, ¿no? Como que existían los grupos de ayuda mutua, como que había libros, como que había información, está un poco, por supuesto, ya más normalizado y se habla un poco más sobre tomar terapia, pero pues en el tiempo a ella no le tocó esa parte, ¿no? Y también es información a la que, pues por el mismo contexto y la situación económica también impide, o sea, te impide como acceder a otra información, ¿no? Entonces, este, el tema de la violencia física se reguló un poco más, sí se calmó muchísimo cuando nos fuimos a vivir con mis abuelos, así lo sentí yo. Y mi sueño máximo, recuerdo, mi sueño máximo de niña era como en el futuro. Siempre fui una niña como muy que me angustiaba mucho y me preocupaba mucho. Y luego aparte también tenía como, hoy yo lo veo así como rasgos de TDAH porque pues cuando los niños estamos expuestos a mucha violencia, tenemos pues nuestra capacidad cognitiva se reduce, nuestra capacidad para concentrarnos, etcétera. Como de vivir con miedo, literalmente, ¿no? Así como, a ver ahora qué va a pasar. Y se me olvidaban las cosas, se me caía el dinero, se me olvidaba lo que me pedían, ¿no? En esa parte. Por supuesto que los adultos era como culparme,
Es porque pues los adultos en general, pues sí, muy inconscientes, muy, pues sí, con el poder que tienen sobre nosotros los niños y las niñas. Y bueno, así, siempre angustiada, preocupada, mi sueño máximo les decía era como un día voy a tener una casa y voy a irme con mi mamá a vivir y nos vamos a apartar de todo y de todos, y vamos a estar a salvo. Ese era mi sueño de niña. No soñaba otra cosa más que estar a salvo o no vivir todo ese caos. Era como, entonces, fíjense como mi sueño era como mm, quería como tener la capacidad de poder, como si mi mamá fuera a querer, ¿no? O sea, pero en ese pensamiento de niña, como quiero calma, quiero paz, quiero no tener miedo, quiero no estar asustada, quiero no estar, porque obviamente mis papás no solamente eran como golpes, no era como estar peleando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo pelear. Y sí, supongo que había momentos en los que no peleaban, pero la verdad es que sí, sí era mucho caos. Y lo sigue siendo hoy así, ¿no? Entonces, ese era un sueño mío, un sueño que tuve hasta mi adolescencia, gracias al cosmos. Pero sí, ¿no? Como crecí con ese sentimiento de ayudar, rescatar, cuidar, proteger a mamá. Y ahí comienza esa codependencia, este, ese aprender a estar al pendiente de todo, de todos, tratar de observar al alrededor, qué está pasando. Siempre crecí como en cualquier lugar en el que estaba, trataba como de ver las conductas de los demás y de adivinar qué iba a pasar. Em, Porque así crecí, ¿no? Como así me desarrollé, como pensando siempre que no estaba a salvo y que aparte, este, como que el cambio, como que para estar bien yo necesitaba de niña que, que los adultos, porque en este caso de pequeña, pues sí estaba como a cargo de los adultos, era como, necesito que ustedes, por favor, como que estuvieran como a cargo y se hicieran responsables si fueran adultos, ¿no? Y yo tomé ese rol de niña adulta, de ser muy madura, de tratar de entender, ¿no? Este, mm, Aprendí muy joven, muy chiquita, que el amor se ganaba haciendo cosas, que el amor era algo no que tenías así solo porque sí, sino que te lo tenías que ganar siendo buena, entre comillas, lo que se signifique, ¿verdad? Porque hoy veo que pues de eso se trata siempre, ¿no? Como, y ese es el discurso de las familias también, como, pórtate bien, o sea, es que qué es bien, qué es mal, ¿no? Y luego los adultos haciendo su cagadero, ¿no? O sea, mucha incongruencia, ¿no? Entonces, por eso digo entre comillas de lo que se supone que ser una niña bien, ¿no? Que mi rol era esa parte, ¿no? Como recoge, limpia, toma responsabilidades, no sé, desde pequeña. Recuerdo que una vez me quebré el dedo gordo, no se me reventaron los ligamentos, me corté, y se me reventaron los ligamentos, ya me operaron, no podía moverme y yo lloraba porque no podía tender la cama. O sea, me frustraba no poder ser útil, ¿no? Como, aparte iba en cuarto de primaria, era como, no manches, o sea, no me preocupaba no jugar ni divertirme, o sea, me preocupaba no poder tender la cama, ¿no? Ahí van viendo ya varias pautas, varias conductas
pues que no eran como, mm, pues sino que no correspondían a mi edad. Mm, entonces, bueno, ya vivimos con mis abuelos y mi abuelo era así, ¿no? Como les acabo de describir. Este, un hombre que todo le molestaba, que nada le gustaba, que se hacían las cosas cuando él quería. Por una parte, mi abuelita, la verdad, fue como un faro en mi vida, porque ella como que nos decía así de que vamos a comer y nos vamos a callar todos y nadie habla, pero luego nos vamos a salir a jugar, ¿no? O sea, jugábamos mucho. La verdad es que yo tengo mil recuerdos con con mi abuela materna, jugando, divirtiéndome, a todo, ¿no? A todo. A los caicos, a las cartas, a la baraja, a la lotería, a la pirinola. Mi abuelita con falda, así recuerdo, con falda, siempre usó faldas, jugaba fútbol en la calle con nosotros. Entonces tuve esos momentos amargos, pero también dulces con mi abuela. Y entre otros que más recuerdo también, ¿no? Y desde niña, no tuve una relación muy, muy de mucha como conexión con mis hermanos. No recuerdo como que yo recuerdo esta sensación de querer crecer, de decir ya quiero ser grande, porque ser niño duele mucho, porque no puedes hacer cosas, porque aparte no te consideran, porque aparte tu opinión no vale, ¿no? Porque los que saben todo son los adultos, entre comillas. Y que hoy puedo ver también que eso viene de ser, de que vivimos en un contexto que hoy ya se puede nombrar y que se llama adultocentrismo, ¿no? En donde los adultos tienen el poder y donde ellos pareciera que a lo que trata de alcanzar, y yo lo veo así. De niña yo quería ser adulta y quería crecer porque quería ser tomada en cuenta, porque no era tomada en cuenta, ¿no? Entonces, mi manera de estar en el mundo desde muy pequeña fue tratar de cubrir todas mis necesidades y las que más pudiera yo sola, no dar problemas porque ya había suficientes pedos, ¿no? Y no pedir lo que quería y tratar como de ignorar am, tratar de cubrir lo que yo necesitaba yo sola y si no, pues no pedir, ¿no? Tampoco como anular lo que yo quería, lo que yo necesitaba. Vamos a ir describiendo en el podcast como las características que se viven en un hogar disfuncional y ya vamos a ir palpando poco a poco cómo se ve, ¿verdad? Entonces, así, así crecí em, con esas sensaciones, con esas emociones, como yo sentía como que mi papá existía, pero pues no existía, o sea, como que siempre fue un hombre muy trabajador y económicamente muy responsable. Mi mamá también siempre fue y lo sigue siendo una mujer muy trabajadora y muy independiente económicamente. Este, pero siempre fue así, ¿no? Como un círculo de violencia y de caos, ¿no? Ya más tarde, en donde yo decía, bueno, pues si mi papá es el que está mal y pues es como el que no funciona chido su cabeza, pero mi mamá no bebe y mi mamá está sobria y mi mamá piensa y mi mamá es más razonable, porque ella no toma una decisión distinta. Si se supone que ella no está alcoholizada o que ella está sobria, que ella
¿Por qué no toma decisiones para que estemos bien? Pues por su codependencia con mi papá, ¿verdad? Por su codependencia. Ahora lo entiendo así. Obviamente de niña no entendía nada. Me parecía que todos estaban muy locos y que sí, todo estaba muy raro. Todo el tiempo crecí como con mil dudas y desconfiando de los adultos, de su capacidad para tomar decisiones, ¿verdad? Muy resentida, muy enojada, con mi papá principalmente, y ya después también obviamente surgió ya también ese tomar más conciencia cuando empecé a voltear a ver a mi mamá y decía justo esto que les acabo de decir, no, pero ¿y por qué tú, si te la pasas culpando y diciendo que mi papá es el malo y por qué, o sea, mi mamá siempre vivió como en la víctima, ¿no? En siendo una víctima, básicamente. Esa fue y enojada. Enojada y víctima. Así, nada más. Y mi papá, recuerdo, mi papá como súper irresponsable en todo lo emocional, sin saber pedir disculpas, sin saber decir me equivoqué, la regué, perdón. O sea, cero, como hubo un desastre, me peleé con el vecino, no sé, armé un caos, o fui súper imprudente, fui grosero con alguien, y al otro día vamos a hacer como que no pasa nada y vamos a desayunar todos juntos, y ya. Nunca se hablaba de las cosas, nunca se hablaba del problema, nunca se hablaba del problema, nunca se decía eso está mal, eso no nos gusta, porque obviamente los niños no valemos para o sea, en un sentido de que mm, los niños no tienen voz, no tienen voto, no son consideradas sus opiniones. Sí, supongo que ambos sabían que nos afectaban, pero pues no tenían como la conciencia de entender más allá, ¿verdad? Mm, y así, no se hablaba de nada. No se hablaba de nada y seguíamos como en una dinámica muy disfuncional de pasan cosas, pero nadie va a decir nada de lo que pasa. Y en esa dinámica disfuncional y caótica, pues yo voy creciendo y voy interiorizando formas de pensamiento, estados emocionales y una manera de vivirme, pues que pues va marcando mi propia vida, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí comparto. Me falta muchísimo porque siento que no acabaría en un episodio. Este sería mucho tiempo. Entonces, hay muchos matices en medio de todo esto, muchas conductas que yo ya en mi autoconocimiento fui captando, formas de pensar, características de mi personalidad que después pude nombrar y dije, ok, sí, claro, es que esto viene de acá, esto viene de acá, ¿no? Em, bueno, desde la carrera que elegí, que estudié psicología y siempre te preguntan, ¿por qué quieres estudiar esto? Porque quiero ayudar a las personas, ¿no? Pues sí, desde porque de varias cosas que pasaron en mi futuro que fueron marcadas por esta historia y que por supuesto que ya una vez como sanando las heridas mmm, y resignificando la historia, mi historia, siendo acompañada por otras mujeres en los grupos de ayuda mutua, por medio de introspección, escritura, etcétera.
y de entender la enfermedad, ¿verdad? De entender este cómo se gestó la codependencia en mí. Y pues bueno, así fue. Siento que quedó mucho de ver en este episodio, pero bueno, vendrán más y que vamos a ir, bueno, voy a ir retomando con las lecturas y voy compartiendo como mi experiencia de vida, como ejemplos que tenga. Este, y, y bueno, ya esto es el principio, ¿no? Para ir entendiendo. Antes de cerrar, voy a compartir como lo que me ayudó a mí a poder mm, empezar a sanar, si lo puedo decir así, pero primero fue mm, reconocer, reconocer que viví en un hogar disfuncional. Creo que ese fue el primer paso. Reconocer y también nombrar, literalmente, mi papá es un enfermo alcohólico, ¿no? Y mi mamá es codependiente. Y, primero es como ese reconocer y también ese nombrar. Porque hoy hay muchas personas que viven que no sé, que no, o sea, a veces creo que la enfermedad está tan cerquita que siempre doy este ejemplo como es como si tuvieras las manos muy cerca de tus ojos y la negación, que es un mecanismo de defensa que caracteriza la enfermedad a los alcohólicos, que tú le preguntas, o sea, mi papá hoy fecha no dice que es alcohólico, o sea, no reconoce que tiene un problema con el alcohol. Y es ridículo que lo piense así por toda la vida, como ha vivido, pero fecha, él no cree que tiene un problema con el alcohol, ¿no? Como muchos otros alcohólicos, ¿no? Hoy mi mamá no reconoce que tiene una historia de vida y que esa historia de vida de su infancia, de haber también crecido con un papá alcohólico y de entender como las violencias, todo esto, no cree que ella también tiene dificultad para establecerse límites a sí misma y a mi papá no, como que sigue diciendo que el problema es mi papá, ¿no? O sea, entonces, y sí, él es responsable de su enfermedad, por supuesto, pero mi mamá también es responsable de la suya. Entonces, primero ese creo que es el primer paso, poder reconocer y poder nombrar las situaciones, ¿no? Porque yo en la universidad pensaba, no, pues mi papá, sí decía, como mi papá es alcohólico, sí bebe, pero no sabía qué significaba eso, porque fui esa persona que decía, no me acuerdo de nada de mi infancia, o sea, no me acuerdo de nada, y yo estaba muy bloqueada, obviamente porque el cerebro te resguarda, ¿no? Hasta que estás lista para poder mirar y ver toda esta parte, de la parte oscura, la parte dolorosa. Y, y sí, ese es el primer paso, creo que reconocer y nombrar. Y, y poder, que ya en el camino a mí me fue ayudando, poder leer, escuchar, mirar, libros y muchas referencias de muchas conductas que fueron bueno, en la manera en la que fui criada, que fueron determinando la manera de yo vivirme y la manera de yo, pues, ser, ¿verdad? Em, entonces, pues bueno, con esto terminó este episodio del podcast. Em, Siento que falta muchísimo, pero bueno, ese es un buen principio. Y, y esa es creo que la herramienta, como
quitarnos la... Por eso creo que también son importantes las historias. Más allá de conceptos intelectuales, el que yo pude ver mi historia a través de las historias de otras personas. No era el mismo cuadro, pero se parecía demasiado. Entonces, para eso es este episodio, ¿no? Para poder nombrar em, y explicar cómo se ve ese caos. Y, ay no, hay muchos perritos y gatitos. Y creo que el gatito que viene a visitarme ya está otra vez aquí. Y tengo que ir a ver qué está pasando. Bueno, los dejo. Gracias. Terminamos este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye. Muchas conductas que fueron en la manera en la que fui criada, que fueron determinando la manera de yo vivirme y la manera de yo pues ser, ¿verdad? Em, entonces, pues bueno, con esto termino este episodio de, del podcast. Em, Siento que falta muchísimo, pero bueno, ese es un buen principio. Y, y esa es creo que la herramienta, como quitarnos la... Por eso creo que también son importantes las historias. Más allá de conceptos intelectuales, el, el que yo pude ver mi historia a través de las historias de otras personas. No era el mismo cuadro, pero se parecía demasiado. Entonces, para eso es este episodio, ¿no? Para poder nombrar em, y explicar cómo se ve ese caos. Y, ay no, hay muchos perritos y gatitos. Y creo que el gatito que viene a visitarme ya está otra vez aquí. Y tengo que ir a ver qué está pasando. Bueno, los dejo. Gracias. Terminamos este episodio y nos vemos en el siguiente. Gracias. Bye.